Mi nombre es Rafael Navarro Almeida, trabajo en Las Palmas de Gran Canaria y soy psicólogo. El objetivo de estos talleres, en este caso en este vídeo, es divulgar un poco conocimientos sobre las pautas de comportamiento para padres y madres con niños entre 1 y 6 años. En este primer vídeo vamos a ver la diferencia entre refuerzo y castigo y nos vamos a centrar un poquito más específicamente en el refuerzo. Y posteriormente en otra parte veremos más sobre el castigo. Primera diferencia entre refuerzo y castigo: estamos hablando de conductas que queremos fomentar o conductas que queremos que deje de hacer el niño. Si intentamos poner ejemplos de unas y de otras para diferenciarlas claramente, verán que en la teoría y en lo que les estoy explicando parece claro, pero luego en la práctica veremos alguna dificultad. Primera diferencia es qué conductas quiero que mi niño o mi niña aumente. Estamos hablando de conductas relacionadas con el sistema educativo, es decir, conductas y habilidades que nos piden en el colegio que el niño debe desarrollar, como puede ser pintar, leer, escribir. Conductas relacionadas con la higiene corporal, es decir, el autocuidado, el bañarse, el vestirse, el comer de manera autónoma. Todo ese tipo de conductas son conductas que entendemos positivas y que intentamos que el niño las haga en mayor medida, o que las haga mejor, o que intente aprender una habilidad. Tienen la característica de que para ello el niño requiere estar en un estado mental apropiado para poder realizarlas. Estas las diferenciamos de otras conductas en las que queremos que el niño deje de hacer, que serían las que podríamos decir que pretendemos que sean castigadas o que intentaremos que las haga en el menor grado posible. En el segundo vídeo explicaremos con mucho detenimiento a qué nos referimos con castigos, para que quede bien claro de qué estamos hablando, pero en términos generales lo que estamos hablando es de que hay una conducta del niño que hace y queremos que disminuya. Por ejemplo, el pegar, el insultar, el maltratar los juguetes o el jugar con la comida, por ejemplo. Siempre tenemos que diferenciar aquellas conductas que queremos fomentar de aquellas conductas que queremos castigar. ¿Por qué es importante? Porque aunque en la teoría y con los ejemplos vemos claramente unas y otras, fácilmente, y ahora por el simple hecho de haber estado atentos a esta diferencia, es fácil que nos pillemos a padres de otros niños que vemos castigando conductas que realmente lo que intentamos es fomentarlas o intentar aprender, que el niño aprenda una habilidad. Por ejemplo, es fácil que nos pillemos, si el niño está en periodo de aprender a leer, en que nos enfademos con el niño porque no pronuncie bien, porque no lea bien o porque no quiera en ese preciso momento ponerse a leer. Y en ese caso estaríamos castigando, es decir, asociando algo negativo a una conducta del niño, algo que realmente lo que deberíamos hacer sería relacionarlo o asociarlo a algo positivo. Entonces, ¿qué conductas y cómo vamos a hacer el refuerzo de conductas que queremos que haga? Por ejemplo, hay un sistema que podemos utilizar que es el sistema de puntos. ¿En qué consiste un sistema de puntos? Significa que el niño, cada vez que haga la tarea que hemos acordado que debe aumentar, pues le damos un punto. Y ese punto pues significa que a medida que consigue X número de puntos va a recibir un premio, siempre intentando que no sea un premio que suponga un desembolso económico para la familia, sino que sea algo sostenible. Por ejemplo, mientras más pequeño sea el niño, el sistema de puntos debe ser menor, con menor número de puntos, y si el niño no conoce el sistema de puntos también debe ser menor. A medida que el niño crece o a medida que conoce el sistema de puntos podemos ir aumentando. Por ejemplo, en este tipo de conductas que lo que intentamos es que aprenda esas habilidades, hemos dicho, pues relacionadas con la rutina diaria, relacionadas con cosas sobre la educación que nos piden que practiquemos en casa. Podemos, por ejemplo, asociar un sistema de puntos a que el niño lea en casa pues, la página que tenga que leer, y le damos un punto cada vez que lo consiga. Siempre asociaremos algo positivo a esa habilidad que intentamos aprender, para que no esté asociado a nada relacionado con ansiedad. Si por el contrario nosotros lo que hacemos es castigar o enfadarnos con el niño, o estamos en un estado emocional negativo, en el momento de sentarnos con él no tenemos la paciencia suficiente,
En primer lugar hay que decir que no es el momento ideal para que nos sentemos con él, pero si lo asociamos, su estado mental, que antes hablábamos que debía estar en un estado mental idóneo para hacer esa habilidad, para desarrollar esa habilidad, para hacer esa tarea, si uno está en estado de ansiedad y se lo transmite al niño por enfadarse con él, por no leer correctamente, el niño no estará en ese estado mental de tranquilidad necesario para desarrollarlo. Pensemos que en nosotros mismos, cuando estamos muy nerviosos o muy preocupados por algo, no podemos concentrarnos en la lectura de un libro, por ejemplo. Entonces, la única solución es asociar cosas positivas a esa tarea para que el niño se encuentre a gusto haciéndola, y siempre de menos a más, de menos a más, de menos a más, siempre de la misma manera. Empezaremos por tareas que al niño le resulten más fácil y intentando siempre tener en cuenta el desarrollo del niño y la capacidad y la habilidad que tiene el niño en ese momento, antes de enfrentarlo a una situación en la que lleva un fracaso y lleve por lo tanto asociado a una ansiedad. Con lo cual el niño pues se puede, digamos, encerrar en el sentido de cogerle manía o cogerle fobia a una serie de habilidades que lo que queremos realmente es que las aprenda. Entonces, cualquier halago que le hagamos, cualquier recompensa que le hagamos, sea de esta manera formal, siempre estaremos asociando algo positivo a una habilidad que queremos que aprenda. Formalmente distinguimos entre refuerzo positivo y refuerzo negativo. La diferencia entre uno y otro consiste en que el refuerzo positivo asociamos algo que al niño le gusta para que aumente esa conducta que nos interese. Y el refuerzo negativo, hablamos de que fomentamos que aumente una conducta del niño y lo que hacemos es quitarle algo que al niño no le gusta. ¿Qué cosas a algunos niños no le gustan? Por ejemplo, hay niños que no le gustan vestirse o que no le gusta recoger, y podemos ayudarlos a recoger, o ayudarlos a vestirse, o ayudarlos a bañarse, o ayudarlos a recoger la mesa, si hace algo que a nosotros nos interese fomentar. Por ejemplo, podemos decir, si te vistes solo, yo después te ayudo a recoger la habitación. ¿Vale? Aquí sí es verdad que hay que tener en cuenta la especificidad de cada niño. Por ejemplo, hay niños que para ellos bañarse es algo positivo, con lo cual no nos sirve que le quitemos ese trabajo porque para él es algo positivo. Pero hay niños que, por ejemplo, el vestirse o el recoger pues no les gusta mucho, por su naturaleza, por lo que sea, no es una actividad que les entusiasme y que nos cuesta un poco de trabajo, pues entonces ese tipo de cosas podemos negociar y quitarle algo de lo que menos le gusta hacer a cambio de que él pues haga algo que a nosotros nos interese que aprenda. Entonces, en general, siempre estamos hablando de fomentar conductas, reforzar, y siempre estamos hablando de que tienen que ser conductas o que siempre están relacionadas con conductas tipo habilidad, sea relacionado con la higiene, con la salud, con la rutina diaria y sobre todo con el ámbito educativo. Un problema actual en este tipo de aprendizaje educativo, que lo asociamos a castigo. Y la persona crea una ansiedad, asocia una ansiedad a ese tipo de actividades y su estado emocional y su estado cognitivo no es el ideal para hacerla. En el siguiente vídeo vamos a explicar y profundizar sobre lo que es el castigo.